En el vasto paisaje de la antigüedad, donde las sombras de la incertidumbre se alzaban como murallas impenetrables, la historia de Job se erige como un faro de luz en medio de la oscuridad. Su nombre resonaba en los labios de los sabios y los desamparados por igual, como un símbolo de integridad y perseverancia en tiempos de prueba. Job, un hombre de noble linaje y vastas posesiones, parecía haber sido tocado por la gracia divina. Su vida rebosaba de bendiciones, desde la abundancia de sus rebaños hasta la alegría de su numerosa familia. Pero su virtud no era solo una máscara ante el mundo, emanaba de lo más profundo de su ser, arraigada en una fe inquebrantable y una devoción sincera hacia su Creador. Sin embargo, en los reinos celestiales, un desafío se gestaba. Satanás, el enemigo de la humanidad, arrojaba sus dardos de duda sobre la fidelidad de Job. Argumentaba que su devoción era un fruto de las bendiciones recibidas, no de un amor verdadero hacia Dios. Ante este desafío, Dios permitió que Job fuera puesto a prueba, desatando sobre él una serie de calamidades que sacudirían los cimientos de su existencia. Una tras otra, las tragedias se abatieron sobre Job como olas salvajes contra la costa. La ruina de sus posesiones, la pérdida de sus seres queridos y el tormento de su propia salud lo sumieron en un abismo de desesperación y dolor. Sin embargo, en medio de la tormenta, la llama de su fe no se extinguió. Como un roble firme en medio de la tempestad, Job se aferró a su creencia en la justicia y la bondad de su Creador. Sus amigos, al verlo sumido en la desesperación, acudieron a consolarlo. Pero en lugar de hallar consuelo en sus palabras, Job se vio confrontado por sus propias preguntas más profundas. ¿Por qué sufrían los justos? ¿Dónde residía la verdadera justicia en un mundo marcado por el dolor y la injusticia? En el crisol del sufrimiento, Job se enfrentó a la oscuridad de sus propias dudas y temores. Cuestionó a Dios, clamando por respuestas que parecían esquivar su entendimiento humano. Sin embargo, a pesar de su angustia, nunca renunció a su fe ni blasfemó contra su Creador. En lugar de buscar culpables o respuestas fáciles, se sumergió en un profundo diálogo con lo divino, explorando los misterios del sufrimiento y la justicia divina. Y así, en el punto más bajo de su existencia, Job experimentó una revelación que cambiaría su vida para siempre. No encontró respuestas fáciles ni soluciones inmediatas, pero halló algo mucho más valioso, la certeza de que, incluso en medio del sufrimiento, la presencia divina nunca lo abandonaría. En el desenlace de su odisea, Job fue restaurado en sus riquezas y bendecido con una nueva familia. Pero más allá de las bendiciones terrenales, encontró la paz en su corazón y la certeza en su espíritu de que su fe había sido probada en el crisol del sufrimiento y había emergido más fuerte y pura que nunca. Y así, la historia de Job se convierte en un testimonio eterno de la capacidad del ser humano para enfrentar las pruebas más difíciles con coraje, fe y dignidad. En medio de la oscuridad, la luz de su ejemplo brilla como un faro de esperanza para todos los que se encuentran perdidos en el laberinto del sufrimiento y la desesperación. Pero más allá de ser simplemente un relato de un hombre antiguo y sus tribulaciones, la historia de Job trasciende las barreras del tiempo y el espacio, resonando en lo más profundo del alma humana. A través de sus palabras, encontramos un espejo en el que podemos contemplar nuestros propios miedos, dudas y luchas. Nos invita a reflexionar sobre el significado del sufrimiento, la naturaleza de la fe y la búsqueda eterna de la justicia en un mundo imperfecto. En la figura de Job, vemos reflejadas nuestras propias batallas interiores, nuestras luchas contra la adversidad y nuestras aspiraciones hacia lo divino. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga por completo y que la fe es un faro que puede guiarnos a través de las tormentas más feroces.
Al sumergirnos en la historia de Job, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre el sufrimiento humano y el papel de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué el mal aflige a los buenos? ¿Cómo reconciliamos la bondad divina con la presencia del sufrimiento en el mundo? ¿Qué significa tener fe en medio de la adversidad? Estas preguntas, aunque antiguas como el tiempo mismo, siguen resonando en los corazones de los hombres y mujeres de todas las épocas y culturas. En la búsqueda de respuestas, nos embarcamos en nuestro propio viaje espiritual, explorando los rincones más profundos de nuestra alma en busca de la verdad y la redención. En última instancia, la historia de Job nos recuerda que, aunque el camino de la fe puede ser arduo y lleno de obstáculos, también es un viaje de descubrimiento y transformación. A través del sufrimiento y la prueba, podemos encontrar la fuerza para superar nuestras limitaciones y alcanzar nuevas alturas de comprensión y sabiduría. Y así, mientras contemplamos el rostro desgarrado de Job, vemos no solo a un hombre antiguo luchando contra las fuerzas del mal, sino también a nosotros mismos, reflejados en su lucha y en su triunfo. En su historia, encontramos el eco de nuestras propias batallas y la promesa de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga por completo. En última instancia, la historia de Job es una invitación a la reflexión, una llamada a explorar los misterios del sufrimiento humano y la bondad divina. A través de sus palabras, encontramos consuelo en medio de la adversidad y esperanza en medio de la desesperación. Pero más allá de ser simplemente una historia de tiempos antiguos, la narrativa de Job trasciende las épocas para tocar los corazones de todas las generaciones. Su mensaje perdura a través del tiempo, resonando en las almas de aquellos que buscan significado en medio del caos y la tribulación. En cada página de esta epopeya espiritual, encontramos lecciones profundas sobre la naturaleza humana y el camino hacia la redención. La historia de Job nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Que, en nuestras luchas y aflicciones, la mano divina sigue guiándonos y sosteniéndonos, incluso cuando nuestras fuerzas flaquean y nuestra fe vacila. A través de los giros y vueltas de su vida, Job nos muestra la importancia de aferrarnos a nuestra fe incluso en los momentos más difíciles. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de enfrentarlo con valentía y esperanza. Que la verdadera grandeza se encuentra no en la victoria sobre la adversidad, sino en la resistencia para mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de ella. En cada capítulo de esta saga, vemos el arco de la transformación personal de Job, desde la prosperidad hasta la pérdida, desde la desesperación hasta la redención.